cita diaria. Y listas ya con nuestra primera invitada con un tema muy interesante, porque vamos a hablar del cólico del lactante. Las que tienen Ni tan bebés. Interesante, es horrible. Vea, yo he considerado tirarme por el balcón. Lo único es que me acuerdo que es primer piso, entonces se me quita. No, porque es que realmente, pues, sobre todo el tema de las madres primerizas, a uno lo preparan por muchas cosas, pero no le van diciendo en cada etapa lo que va pasando o cómo descubrir cuándo es un cólico o cuándo no. Entonces uno se desespera muchísimo. Sí. Que sea la doctora Natalie Gallego, que ya la pediatra de las tres gracias. Así es, Sí. bienvenida, pero antes noticia, el cólico del lactante puede que no sea cólico. Sí, claro. No. Claro que sí. ¿Sí? A ver. Muy bien, entonces el 40% de los niños pueden sufrir de cólico de lactante. Es importante que los papás desde el principio sepan que su hijo puede sufrir del cólico de lactante. ¿Qué puede predisponer a que mi hijo lo sufra? Nada, desafortunadamente es poco lo que se ha encontrado que se relacione directamente con el cólico de lactante. ¿Qué es el cólico de lactante? Es el niño que dura llorando más de 3 horas al día, por 3 días a la semana, por 3 semanas. O sea, realmente es el niño que llora bastante. Y es un llanto no solamente incontrolable, sino fuerte y a los gritos. De dolor. Y De de dolor, dolor, de incomodidad. Desde los 4 semanas, ¿cierto? Desde el nacimiento hasta los 4 meses, pero se presenta generalmente al mes y medio de vida. Cuando los niños son prematuros hay una incidencia mayor del cólico de lactante y les puede durar un poco más. Es difícil, es un llanto incontrolable, se les ve la indisposición, la incomodidad, generalmente da en la tarde o terminando el día y puede durar perfectamente las 3 horas. Cuando uno está cansado. Cuando uno está cansado, cuando está más angustiado, y un niño llorando 3 horas es realmente alarmante, angustiante para una familia. Sí. ¿Qué hacer en ese caso? El 90% de los casos del cólico de lactante es simplemente un disconfort, una incomodidad que siente el bebé. No requiere tratamiento, no reviste ningún problema, no produce ningún tipo de enfermedad y solito como apareció, desaparece. Pero ¿hay cuánto tiempo? No es ahí mismo. Puede ser las No. 3 horas, puede ser... Inclusive las no 3 el horas tiempo. pueden ser partiditas. Ajá. Lloró una horita al mediodía, lloró otra horita por la tarde y lloró otra horita por la noche. Pueden ser así de esa manera repartidas. Igual ahorita les voy a dar estrategias para disminuir el cólico del lactante. Lo importante es que hay un 10% de niños que lo cólico del lactante no es cólico del lactante. Es que realmente son niños que pueden estar enfermos. Entonces tenemos que conocer esas banderas rojas o esos signos de alarma que nos hagan sospechar que hay algo que se está saliendo de la normalidad. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Brotes en la piel, alergia en la piel, niños que empiecen con vómito, niños que empiecen con deposiciones con sangre, que se vea distensión abdominal en esos niños, ojo. Puede estar dentro de ese 10% que se asocia con otro tipo de alteraciones, alergia a la proteína de leche de vaca, intolerancia a la lactosa, alguna alteración en la técnica de alimentación, en donde tenemos que estar un poquito más atentos, y ese 10% es el que debe consultar. Cuando hablamos de cólico de lactante, ¿solo nos referimos a los que son alimentados con leche materna o quienes toman leche de fórmula también? Todos, leche materna y leche de fórmula. Se llama cólico lactante por la edad del niño que es un lactante, pero cualquier niño que está alimentado con leche materna o leche de fórmula puede sufrir de este tipo de dolor. Entonces una vez se descarta, bueno, el niño no tiene ronchitas, por ejemplo, ¿cierto? No tiene pues parches rojos en ninguna parte de la piel, el Deposición niño con sangre. de pronto el estómago no tiene esa tensión que nos decías que es una de esas banderitas rojas. Si descartamos esas banderitas rojas, uno dice, bueno, cólico lactante, y entonces, ¿ahí qué se hace? Muy bien. Cosas importantes. Paciencia. Primero, nada de agüitas. Vamos a disminuir o a evitar más bien el uso de agua de cilantro, de agua de manzana. Eso se considera alimentación complementaria y antes puede aumentar más el dolor, la irritación y puede generar alergias. Entonces evitemos ese tipo de alimentos. Recordemos que la alimentación en los niños se empieza a partir de los 5 meses. Antes, leche materna o leche maternizada. Evitar eso, evitar medicamentos. Si estamos hablando de que es una condición benigna de los niños, no requiere ningún tipo de medicamento. Hay varias técnicas para disminuir. La más conocida es el balanceo. El balanceo, la vibración en los niños, mejora el cólico lactante. ¿Qué hacer? Hay una técnica muy bonita que utilizamos los pediatras, es monte al niño en el carro, dele una vueltecita por la unidad y el balanceo, el movimiento que genera el carro inmediatamente disminuye el dolor. Es más, me ayuda para hacer el diagnóstico del cólico lactante. Las sillas vibradoras, una maquita o cualquier sillita que logre ese movimiento o esa vibración permite que el niño se calme, sin necesidad de agüitas, sin necesidad de medicamentos. O sea, si el niño se calma con el balanceo... Era un cólico del lactante. Es un Era un cólico cólico lactante, ahí lactante. ya está el diagnóstico también. Nati, me pasaba con Emma y por eso lo comparto, que muchas veces se asocia, o en el caso de mi hija, con que pasaba varios días sin tener deposiciones. Claro que sí.
¿Eso tiene alguna relación o puede haber diarrea o puede haber algún cambio en la deposición con los niños con el cólico del lactante? Muy bien, cuando un niño nace, tiene un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico. Come y popea, come y popea. O sea que es un niño que hace 5 o 6 veces popo al día. A medida que va creciendo y a mayor maduración neurológica y gastrointestinal, al mes ya hace popocito una vez al día. Un niño se puede demorar hasta 5 días sin hacer popó, considerándose normal. A los niños no les hacemos estímulo directamente en el recto, no les introducimos nada en el recto, por favor. ¿A quién le gusta que le hagan eso? Para que haga popis, nada. Yo les voy a enseñar unos masajitos. Primero, movimiento de las bicicletas en las piernitas. Eso mejora esa distensión y esa presión dentro del abdomen y mejora las deposiciones. El popocito se mueve en el intestino en el sentido de las manecillas del reloj. Masajes, no sobadito. Un masajito importante que haga que Cremita, se permita. masaje fuertecito. Y masajito fuertecito. Y alrededor del ano, sin introducir nada, simplemente alrededor se le puede hacer un masaje. Eso genera también un estímulo para que salgan las deposiciones, salen los flaticos y el niño con eso inmediatamente mejora. No nos angustiemos porque un niño lleva 24 horas sin hacer popó, teniendo en cuenta que cuando los niños están con leches maternizadas son más duros. Cuando están con leche materna, generalmente la deposición es mucho más fácil. ¿Tiene que ver la comida de la que se alimenta la madre con ese cólico del lactante? Es decir, hay algunas comidas que dan predisposición a que lo padezcan. Sí. Ojo, las mamás con las comidas picantes, condimentadas, porque ese tipo de comidas pueden estimular más ese dolor y esa falta de motilidad del intestino y puede aumentar el cólico del lactante. Las restricciones en la alimentación de la mamá, como las restricciones en la leche, ya tiene que ser cuando ese niño se le diagnostique que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca. En ese caso, a la mamá se le hace una dieta especial de supresión de algunos alimentos a base de lácteos. Pero si no hay ese diagnóstico, no se le debe hacer ninguna supresión de alimentos a la madre. Los frijoles, garbanzos, lentejas, el brócoli. Bueno, esos Repollo, alimentos que son pimentón. tan ricos, pero que pueden causar distensión abdominal en la mamá, ¿pueden transmitir también esa sensación de distensión abdominal en Si los la niños? mamá tiene ese antecedente de colon irritable y tiene identificados estos alimentos que le irritan el colon, sí. Entonces, más Si la bien mamá no los sufre de evita. colon irritable, no hay ningún problema. Y la leche y los sustitutos, la leche, o sea, que la mamá tome leche de vaca, también tiene que ver No con hay que se- ningún problema. Mientras el bebé no tenga un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, la mamá se puede alimentar Porque de hay lácteos. tantos niños ahora con ese diagnóstico. Yo creo que está sobrediagnosticado un Cierto. tris. Sí. Realmente las estadísticas mundiales hablan de un 4% de la población infantil con Pero alergia. entonces todos nacieron en Pero Medellín. todos están en Medellín. Hay que tener paciencia. Lo que pasa es que es muy fácil uno aquí sentado decirle, mamá, paciencia, que te va a llorar 3 horas. Otra cosa es uno estar en los zapatos de la mamá, ver a tu hijo que llora 3 horas. Es uno Entonces, desesperado. tratamos de encontrar una solución para poder encontrar el porqué ese cólico. Pero como les digo, solito como aparece, a los 4 meses mágicamente desaparece. Es un Yo le poco de digo una paciencia. cosa, Nati, uno se lee la teoría, yo leí todos los libros, yo tengo todo de conocimiento también, uno pues lo tiene claro, ¿cierto? Pero cuando le toca a uno, Claro. entonces ya ahí empieza Cristo a padecer, porque una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que pasa en realidad en la Lo que dice práctica el cuando corazón de llevan madre. 6 horas el niño llorando, tanto que en 2 oportunidades incluso me tocó ir a urgencias, yo decía, tiene que ser que se me está pasando algo, esta niña ya va a morir, porque el llanto era incontrolable. Pero, por ejemplo, pues hay cosas que has dicho que yo he hecho y que no debía haber hecho, pero que hice y me funcionaron, entonces las seguí haciendo. Por ejemplo, Advierto, la seguí. Y eso que es médico, o sea, que ven que nos pasa a todos cuando somos mamás. no, exacto, Sí. es que una cosa es lo que dice el libro y otra cosa, yo creo, La Nati, que realidad, vos claro. con tus hijos, así seas pediatra, has hecho cosas que el libro dice que no, pero vos las has hecho, decime la verdad. Lo que pasa es que a veces nos dejamos sesgar un poco por lo que nos dicen las abuelas. Uno dentro de su angustia escucha lo que dice la abuela, la suegra, el vecino. Uno se llena de ideas. Yo trato de decir a las mamás, traten de hacer lo que les dice su pediatra. Porque es que las mamás además van y le dicen, pero mi hija, usted fue creada a punta de agua de manzana y vea que no Y le así pasó pele el nada. show, absolutamente. Yo les recomiendo a las mamás, cuando el niño llore tanto, quítenle la ropa. A veces es que están muy abrigados, los niños son muy recalentados. Revísela las extremidades, a veces los niños se enredan en los cabellitos de la Se mamá jalan solo el y pelo. eso les empieza a molestar. Entonces, primero identifique, de pronto tenía una uñita larga y con eso se aruñó y le está molestando. Desnude, revise, identifique, haga masaje, cargue, cante. Todas las Empiece con estas anteriores, actividades. todas las anteriores y la muchachita de queda llorando. Es que es hija suya, mi Entonces, a hija. ver, ¿qué hiciste? Ay, no, pobre Emma, ¿qué habrán hecho con ella? ¿Qué hiciste, No, por ejemplo, de lo que está prohibido? Agua de ciruela. O de lo que no, No, está pero no solo recomendado. eso, sino que incluso pues el pediatra se las mandó, pues no fue decisión propia, sino que sí le daba unas goticas de antiespasmódico, o sea, como el equivalente Ah, a la sí. buscapina en el adulto. Entonces le daba unas goticas y eso la calmaba un poquito, en ocasiones cuando llevaba ya 3 horas llorando. Y yo sé que es normal que pasen hasta 5 días sin hacer popo, pero cuando llevaba 3 o 4, la niña, vea,
era que no eran 6 horas, era que era todo el día. Y yo dije, no, eso no va conmigo. Y le ponía un supositorio de glicerina. Y también se calmaba ahí mismo. Y yo, ay, no. ¿Sabe qué? Le vamos a poner unos té, porque vea como es de bueno. No me puesto. No pasa nada. Yo pienso que a veces cuando los niños sienten nuestra angustia, eso también se contagia Sí. en los niños. Los niños son absolutamente dependientes de la mamá. Yo pienso que tomando con tranquilidad, entendiendo que es un proceso natural de los niños, que el 40% de los niños pasan por ahí y que es autolimitado, nos puede dar un parte de tranquilidad. Siempre apoyados en nuestro pediatra. Eso es fundamental. Pero lo que acaba de los decir la cólicos- doctora Nati es completamente cierto. Los sentimientos que como mamá tengamos, se los pasamos un 100% a nuestros niños y hay veces en nuestro desconocimiento nos angustiamos y luego somos, pero ¿por qué no se calma? Pasamos la angustia, no, es que ya despeinado, no vuelve a hacer lo que es un Sí, uno cepillado. Pero viene siendo como la sensación de gases, o sea, ese cólico finalmente es como el resultado de gases. Digamos que buscándole salida al asunto se calma. Pero recordemos que los gases no solamente salen en la forma de eructo, también pueden salir como flatos. Muchas veces es simplemente irritación de ese intestino que aún está inmaduro. Y uno dice, pero ya le salieron todos los gases, llevo 1 hora sacándoselos y sigue llorando. Entonces son muchas explicaciones, no hay un tratamiento definido, es la paciencia, es la tranquilidad, es entender qué puede suceder, el balanceo de los niños y estar atento a esas banderas rojas, que no se nos vayan a pasar, porque sí debe ser motivo de consulta. Pues doctora Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa, como siempre. Ay, lo máximo. Excelente. Perdón por la indisciplina, Nati, pero es que tenía que decirlo. Estamos viendo con el mayor de los Pero no lo vuelvo a Ni hacer. ciruelita ni granadilla, nada. No, la granadilla se empieza a los 5 A o los 6 meses 5, y ahí sí le terminamos de mejorar todo ese hábito intestinal. Ahí Yo sí. estoy Hay esperando unas la que se sopita criaron de con milagro. ¿A la tuya le dabas? Claro, yo le di granadilla, claro, Yo y le daba ciruela también, que porque era bendita. No, hasta los 5 o 6 meses Sí, nada. Y Eso es manzanilla, y excelente. apio y Ah, no, tarante. eso sí no, porque no sabía. Pero Gracias, doctora Natalie. Mucho gusto.